Hola, ¿cómo están, queridos amigos? ¿Qué tal el calor? Siempre nos quejamos del clima. Bueno, eh, hoy les voy a platicar de una historia que a mí me parece triste y injusta. Esta es la historia de Don Pepe. Don Pepe es un señor de provincia. Él vivía en Guadalajara con su familia y se casó en Guadalajara y vivía con su esposa en Guadalajara. Don Pepe tuvo 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Y él trabajó siempre en una especie de hotel, pero hotel ecológico. Entonces, él se iba a las 4 de la mañana y él trabajaba en ese lugar hasta las 10 de la noche. Llegaba a su casa a 10:30 todos los días y trabajaba hasta el sábado. Porque ya ven que antes se trabajaba el sábado y más en la provincia. Lo que le pagan a don Pepe pues es muy poco, alcanza para lo necesario. Y su esposa es una persona también muy trabajadora que cose la ropa de sus hijas, que tiene 2 hijas y 2 hijos. La ropa de sus hijas, surce, es esa como cultura de surcir y de reparar la ropa. Entonces, la señora es muy dedicada a su casa, a la familia y a hacer todo esto que les estoy diciendo. Pero la señora todo el tiempo habla con sus hijas y sus hijos muy mal de don Pepe, porque don Pepe es gordito, según ella no es limpio, es tacaño, no quiere trabajar más cuando trabaja de 4 de la mañana a 11 de la noche, o sea, se va de su casa a las 4 de la mañana porque entra a las 5. Entonces la señora, todos los efectos que tiene don Pepe, que seguro como todos nosotros ha de tener muchos, entonces la señora se encarga de decirle que nunca habla, y don Pepe efectivamente es un hombre de provincia y de antes. Cosa que siempre he dicho que hay que tomar en cuenta el momento histórico en el que cada quien nace, porque hay usos y costumbres dependiendo del año en el que uno nació. Entonces, en aquel entonces, los hombres eran muy poco expresivos. No es don Pepe. Yo conozco de aquel entonces a pocos hombres que hablaran, ¿cómo te va, mi hijo? No, eso es lo de ahora. Pero eso no existía antes. Entonces, la señora, esposa de don Pepe, se queja, habla muy mal de él, lo que él le dice respecto a sus hijos, ella se lo dice a los hijos, y los hijos le tienen como que ahí lo deja, le tienen como resentimiento y como que no. Cuando está en la casa el domingo, que es el único día, es como un 0 a la izquierda. Nadie habla con don Pepe. Don Pepe no toma, no fuma, no es mujeriego, es un hombre muy callado, que lo único que le gusta hacer el fin de semana es leer el periódico de aquel entonces. Entonces compraba 2 periódicos que la señora se quejaba mucho de eso. Entonces, tampoco vivía en una Ciudad de México, que la gente está acostumbrada a dónde vamos el fin de semana.
no, así no era en la provincia. Entonces, esto lo menciono para ponernos en el contexto de dónde vive don Pepe. La señora se dedica a eso, a hablar mal de don Pepe, y también habla de ellos entre ellos mismos. Entonces tienen mucha rivalidad, mucha competencia. Al hijo mayor le da como un lugar, como tu papá no sirve, entonces tú eres aquí el que manda o el que opina. Así crecen. Pasa el tiempo y, por desgracia, don Pepe muere en su trabajo de un infarto fulminante. Sus hijos ya son grandes, pero ahora pues ya no van a tener, porque en aquel entonces tampoco había esto de que te vas a jubilar, te van a dar seguro social y todo eso, porque era como una especie de cosa natural, como un hotel que renta cuartos, como en algo verde. Entonces, pues se quedan sin el dinero de don Pepe. Ellos, todos los hijos y la señora, se quejan que aparte tienen que, ¿con qué dinero van a hacer los usos y costumbres? Que venga la gente, hay que darle tamales, hay que darle café, atender a las personas que vengan, no tienen para el entierro y así. Entonces el hermano que la señora ha empoderado adquiere como poder. Entonces se pone a organizar a sus hermanos de que se pongan a trabajar. A mí me parece por completo muy triste el hecho de que nunca ni muerto reconocieron la labor de don Pepe en ese grupo, porque mientras él vivió, es verdad que ganaba poco, pero nunca les faltó nada. Y además, la casa donde viven es un terreno que era de don Pepe. Entonces, no es la gran casa, pero tienen una casa. Entonces, la señora empieza a tener mucho problema con todos porque todos empiezan a pelear con el hermano mayor. Ya existe aquí unas batallas campales. Las hermanas, yo no soy tu sirvienta y tú no me dices a mí y así. Fuerte, una situación muy desagradable y fuerte. La señora pues empieza solo a llorar todos los días. Ahora llora porque dice que extraña a don Pepe. Entonces, imagínense ustedes. Entonces, el hermano mayor se junta con una persona y la lleva a vivir a esa casa. Y la señora ya también se siente manda más. Entonces ella, como es el marido el que pone las reglas, el que tú tienes que trabajar y darme el dinero, él es un abusivo, y la señora, su mamá, lo solapó siempre. Ahora no tiene manera de controlarlo, ya no le parece bien, pero no tiene manera de controlarlo. Cuando ella intenta controlarlo, él la ofende, la agrede y hasta la amenaza. Entonces, los hermanos se meten, pero pues también, como ellos dicen, mi mamá se quiso. Entonces, una de las hermanas se fue de la casa y entonces esta es una problemática ya de todo el grupo. Vamos a ver por qué yo pienso lo que dije que es injusta y muy triste. Por una razón importante, porque no había una razón de peso para que alguien le quitara el liderazgo a una persona solo porque no habla. Porque no habla, pero los mantiene a todos. Estaba haciendo el papel que por eso les dije que se hacía en aquel tiempo. En aquel tiempo no era como hoy, que uno habla y platica, no. Entonces el señor siempre cumplió con su obligación,
A mí me parece muy injusto que lo hayan tratado de esa manera. Y que cuando se muere ya también es un problema. La señora, pues, es víctima del propio medio ambiente que ella creó, porque ahora es víctima del hijo abusivo que ella empoderó. Entonces, nosotros vamos a ver qué es lo que no queremos hacer. Uno, nosotros no podemos, y lo digo porque es muy frecuente, juzgar a nadie como si viviera hoy en pleno siglo XXI, que vivió en otro momento. Los abuelos y las madres vivieron otros momentos. No podemos, con nuestros parámetros de hoy, juzgar porque no habla. Tampoco podemos tener esta idea de antes, de que el mayor es el que tiene el poder, porque entonces hacemos ese tipo de cosas de hijos abusivos, que ahora la señora ya no sabe cómo controlar, porque el hijo es agresivo y abusivo con ella. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha conciencia de no empoderar a los que somos padres a ningún hijo, porque los hijos no son encargados de resolver algo. Si la mamá o el papá no puede, pues la otra parte es la que lo tiene que hacer. Si el papá se enferma, pues quien tiene que arreglar las cosas es la mamá, quien tiene que tomar las decisiones es la mamá, quien tiene que decidir y dirigir al grupo es la mamá. No empoderar a un hijo, porque le hacemos mucho daño. Bueno, queridos amigos, espero que esta historia triste nos ubique, porque hoy en día hay muchas personas que quieren juzgar a sus papás como si sus papás hubieran nacido en esta época. Y no es así. Y los usos y costumbres pesan mucho en los hábitos. Bueno, los quiero muchísimo, les mando muchos besos.